Bueno, buenas noches. Cuali yo Hualhuechichi, Huascanquema, Nimastlizocla, Huicali, Rincón, Jalisco. Buenas noches, queridos amigos, gracias por invitarme a su casa, Rincón, Jalisco. Es un gusto para mí, gracias maestra Nieves por invitarme a esta pequeña homenaje que se le hace al maíz. Para hablar del maíz es muy difícil, pues de repente hay congresos que duran semanas, hay muchos estudios que muchas veces no se ponen de acuerdo, pero hay algo muy importante: el maíz es nuestra identidad. Voy a leerles un texto que elaboré, porque si empiezo a hablar, voy a perderme las ideas y ojalá les agrade. México tiene el ombligo de la luna y el corazón de maíz prieto, de sencli como dirían los abuelos. Es por ello que el mexicano escogió la luna como una de sus protectoras y el maíz como eje fundamental, no solo de su gastronomía, sino también de rituales e identidad. La cultura del maíz, desde nuestros antepasados, se ha impregnado hasta el tuétano, tanto que hemos realizado y hecho dichos y frases populares como el que siembra su maíz se coma su propio pinole, como soy dueño de mi atole y lo menearé con mi propio palo, tu sonrisa de mazorca. Para los que brincan al otro lado, se te olvidó cómo se llama, pero bien que le soplas al atole. O lo que le agrada a los políticos, que nos dan puro atole con el dedo. El maíz es tan impactante y tan importante que cuando los peninsulares lo conocieron, se lo llevaron a Europa e hicieron registro de su uso y su forma de cultivo. Un ejemplo de ello es Fray Bernardino de Sahagún, en el siglo XVI, en sus crónicas Historia General de las Cosas de la Nueva España, donde dice: su manutención y su comida era el maíz, sembraban y se beneficiaban así del blanco como el de los demás colores, compraban y trataban con ellos como moneda. Y así como Sahagún, varios historiadores y cronistas levantaron testimonio de la cultura del maíz. Francisco Hernández en su libro Historia Natural de la Nueva España del siglo XVI y Lord Bergone en el Viaje de México del siglo XVIII, John Williams Hansberg en el libro del maíz de 1894, solo por nombrar algunos títulos que hablan del maíz. Pero ¿qué vieron en este grano los europeos que no tuvo otra semilla? Pues lo más seguro es que hayan encontrado en el maíz el eslabón entre lo dogmático y lo real, el camino para comprender a los indígenas y de esta manera la conquista y el choque cultural fuera mucho más fácil para ellos. Y no solo en México, sino en toda Latinoamérica, pues el maíz, aunque es tradicional en nuestro país, en gran parte de la América Latina se usa casi con los mismos fines que en México. Pero solo en nuestro país este grano se torna como sagrado, pues solo con la cultura nahuatlaca hay mitos que la simbiosis entre el hombre y el maíz, o también con los mayas podemos encontrar registros en el libro sagrado del Popol Vuh. La herencia que nos dejaron nuestros antepasados recae en nuestra propia identidad, desde la domesticación del Teontzincli, que es el abuelo del maíz. Teontzincle quiere decir lo que nos dieron los dioses, la comida de los dioses o el alimento de dioses, para convertirlo en lo que hoy conocemos que es el grano de maíz, hasta el tratamiento para su preparación gracias a la nixtamalización, que ha permitido que la gastronomía mexicana sea bastante amplia. Pues solo en México se han encontrado cerca de 64 razas distintas de maíz, 64 razas distintas de maíz. Cuando le pido a un niño que me dibuje el maíz, me lo pinta amarillo. Pero tenemos 64 razas de maíz, de las cuales 59 son nativas y las otras restantes pertenecen a Centroamérica. Gracias a las distintas características del maíz nativo, permite la preparación adecuada de cada platillo. Por ejemplo, unos ricos totopos se pueden hacer con un maíz de zapotle chico que proviene de Oaxaca. Para un buen pozole, el cacahuacincle, que es un maíz ancho y de granos grandes. Para botana, unas ricas palomitas con el maíz tronado. Aunque creamos que las palomitas vienen de Estados Unidos y de Cinemex, nace en México, en Chihuahua, con el maíz cristalino.
Para unas tradicionales tortillas de comal como las que preparan aquí en el sur de Jalisco, con el maíz de pepitilla que se da en Colima, el atorcillo, el tuxpeño o el de Celaya. Para las tlayudas, el maíz de bolita, o para mantener la boca cerrada a muchas personas que se necesita, pues darles de comer pinole con un maíz apachito o dulce. Sobre los procesos de domesticación hasta la fecha se discuten dos teorías. La primera gira alrededor de sí mismo del propio maíz, que ellos dicen que el maíz, al haber sido domesticado en distintas partes, al tener variedad de minerales, variedad de climas y variedad de tierra, genera todas las razas que tenemos. Y la otra gira alrededor de la cuenca de las Balsas, que se pertenece desde el oriente de Michoacán hasta la costa de Guerrero, donde dice que en esta costa se domesticó el maíz, y de ahí se empezaron a sacar las distintas razas de maíz, y gracias al intercambio de moneda del maíz con el cacao, se permitió llevarse a todos lados. Pero ninguna de las dos se ha confirmado y siguen todavía en discusión, en investigación. E incluso hace 3 días aproximadamente la Universidad Autónoma de México acaba de encontrar vestigios en Puebla del maíz más viejo, cerca de 8,000 años de antigüedad. Gracias a que el maíz es una de las pocas plantas que se aprovecha al 100%, ya sea para consumo humano o animal, y se puede combinar durante su siembra. Incluso también si el maíz se echa a perder, se puede comer con el rico huitlacoche, ¿sí? Ya que se puede combinar con otras semillas durante su siembra, como frijol, calabaza, chile, se pueden hacer esto una explotación del 15% de su producción, a que si fuera una explotación solamente monopólica, a que se sembrara solamente maíz. Si lo combinamos, podríamos tener el 15% mayor de productividad a lo que normalmente tuviéramos si fuera solamente maíz. Imagínense todo este contexto cuando llegan los españoles, los europeos, los navegantes. La expresión, al ver tantas formas de cómo se puede aprovechar la semilla y agregándole que es adaptable casi a cualquier clima, pues no dudaron, por supuesto, en llevárselo para su explotación. El primero que se llevó la semilla a Europa fue Cristóbal Colón para mostrárselo a la reina Isabel. Y después, debido a los intercambios mercantiles y navegantes entre Portugal y España, pues se llevó a África. Ahí en África se empezó a explotar utilizándolo para alimento de ganado y posteriormente para los esclavos. Debido a que todos lo que el cincle aporta, el maíz, distintos pueblos, tanto mesoamericanos como aridoamericanos, lo adoptaron como piedra angular de los rituales y gastronomía. Por ejemplo, el origen del pozole, que en náhuatl quiere decir espuma o espumoso, es de ritual. El mismo Fray Bernardino de Sahagún menciona que usaban este tipo de alimentos para adorar a Xipetotl, el dios desollado o dios de fuego, el dios de los artesanos. Tiene muchísimas alter egos este dios. Dicho platillo se hacía con base de algunos prisioneros que se sacrificaban. Al emperador en turno se le daba única y exclusivamente el muslo. Esta acción de comer la carne de un prisionero de guerra se podría interpretar como un acto salvaje, como lo vio en su momento Nuño Beltrán de Guzmán, quien destrozó una olla de pozole en Tonalá al ver los restos humanos. La realidad de esta acción era por respeto. Nuestros antiguos mexicanos creían fielmente que el comer la carne de una persona después de muerta podría adquirir ciertos dones, habilidades de la persona fallecida. Así que el comer la carne del guerrero podría dar el don de la valentía, por ejemplo, destreza de la guerra, así como el comer de una persona cercana, el no ser olvidado, o de un curandero sus conocimientos, solo por nombrar algunos ejemplos. De esta misma manera, de acciones rituales principalmente funerarios y antropófagas, nacen los ricos tamales, el taco, la cuachala, que es de la región, y los distintos moles que nos acompañan en nuestro país. Aunque existen platillos y bebidas a base de maíz, como el atole, que quiere decir aguado en náhuatl, o como el babú, que es un atole de Oaxaca, o el champurrado, u otros mestizos que se han hecho a lo largo del tiempo, hay bebidas que nacieron a base de maíz y tienen un carácter ritual. Un ejemplo es el tejuino.
bebida fermentada originaria de Nayarit y del norte de Jalisco de nuestros hermanos güiras. La palabra tejuino proviene del vocablo náhuatl que significa latir el corazón y era utilizado para rituales sagrados. Entre los pueblos yutos, una raza que se diversifica entre aztecas, opalas, pimes, ovajos del sur, taramaras, guaros, yaquis y güiras, consumen esta deliciosa bebida con fines ceremoniales en donde se dan los colores, la música y aspectos católicos actualmente se mezclan ahí. Hombres y mujeres participan de la misma manera, dando énfasis y quitando la discriminación que tienen otras danzas. Para los rarámuri, estos bailes se llevan a cabo para el complacer del Padre Sol o la Madre Luna y les otorgue una buena lluvia. Cuenta la leyenda que un día esta bebida del tejuino fue dada a los indios indígenas por Oname o Tata Roshi para que pudieran realizar su trabajo. Antes de beber, primero se dedicaba a Tata Roshi de manera simbólica, arrojando 3 pequeñas calabazas tomadas de una calabaza grande, haciendo los 4 puntos cardinales. Esto se hace frente a una cruz de madera con el propósito de que dejar Dios beba primero antes que ellos. Su origen ritual es similar a lo que sucede con el pulque, otra bebida tradicional fermentada. Así pues, el maíz ha sido parte fundamental de nuestra vida, tanto que la religión católica no ha podido hasta la fecha eliminar festividades prehispánicas y en vez de quitarlas se unió a ellas como híbridos festivos llenos de color y sabores. Ejemplo, el Día de Muertos. El Día de Muertos tiene un origen agrícola. Cuando terminaba la cosecha del maíz se dedicaba desde octubre días de agradecimiento por lo cosechado y se cerraba con la ofrenda, no altar. Los altares los trajeron los católicos para los dioses católicos. Aquí en México se hacen ofrendas, no altares. Para nuestros seres que intervinieron con los dioses para un buen temporal y al mismo tiempo compartir los alimentos como la calabaza, los frijoles y el chile y por supuesto el maíz. En este caso, aquí en el sur de Jalisco se acompañaba con una rica cuachala y agua de chile. No sé si a alguien les tocó probar alguna vez, las personas mayores que yo por lo menos, el agua de chile. El agua de chile se preparaba con chile guajillo, piloncillo, se cocía, se ponía tantita masa y va para adentro, acompañado con la rica cuachala. A mí me tocó probarlo en Tuxpan, en un baile prehispánico. ¿Le tocó hacer agua de chile? ¿No? Ah, bueno, es muy rico. Ya les pasé la receta para que la preparen. No pica. Hoy hay que acordarnos que nuestros antiguos mexicanos usaban 3 calendarios. Uno agrícola, uno cívico y uno religioso. El agrícola estaba basado en la luna y el sol, y el no en el calendario actual. Por eso se dice aproximadamente en octubre, aproximadamente en noviembre, porque no había fechas exactas, simplemente se basaban en la traslación de la tierra. Por ello, hay distintas festividades que inician, por ejemplo, en agosto, como la Feria de Tezistán en Zapopan, Jalisco, las festividades de Olote en Jalisco, Nayarit, u otras que inician al inicio de la temporada de cosecha, como la Feria del Maíz en la Ciudad de México, que se realiza en mayo, y muchas otras festividades que se realizan en torno al maíz. También se han combinado con festividades católicas, con los santos patronos, por ejemplo, en San Felipe del Agua en Oaxaca, fiesta dedicada al maíz y a San Felipe Apóstol. Y si esto no fuera suficiente, el maíz ha generado incluso danzas como las que existe en la Huasteca Potosina, la danza del cojito en Iztapalapa y varias más. ¿Y qué decir de todas las leyendas que se han creado alrededor del maíz? Desde la ya conocida leyenda de Quetzalcóatl, dador de vida a los merecidos o más iguales, como ya habíamos explicado, hasta los cuentos actuales donde el maíz participa como eje principal. A pesar de que el maíz es el grano que representa la identidad mexicana en su máxima expresión, a partir del mediados del siglo XX, este grano empieza a perder la batalla ante un sistema económico opresor, acaparador y que no valora el campo mexicano, cosa contraria a lo que se había fomentado en la Revolución Mexicana. Los campos mexicanos en su mayoría participó en una competencia dispareja y desleal contra países con gran competencia tecnológica, ejemplo Estados Unidos, que en 1970 se convirtió en el primer lugar de producción de maíz.
que producía el doble de lo que producía México cuando el maíz era nuestra semilla. A pesar de ser nuestra, muchos agricultores abandonaron la tierra y migraron a la ciudad para buscar mejores oportunidades. Por mucho tiempo los valles llenos de cañas doradas de maíz fueron desapareciendo de nuestro paisaje. Fue hasta la entrada del Tratado de Libre Comercio otro monstruo acaparador, cuando el campo mexicano se reactiva con monocultivos, pero no de maíz. El horizonte cambia, se tala, se manipula y se transforma para dar paso a varios productos como jitomate, hortalizas y en los últimos años aguacate y berries. Ante esto, no solo está el riesgo de los daños ecológicos que genera el cambio de uso de suelo, también el riesgo de perder nuestra identidad. Quedan solo recuerdos el mote de los mazorqueros de Zapotlán o la afamada Villa Mazorquera de Zapopan. El maíz es un símbolo perenne de nuestra identidad. Por eso es importante el rescate y la protección de la rica variedad de maíz en México, porque en México, ¡ah, qué chulo es el maíz prieto! Gracias.